Carlos Santana vive hoy entre Las Vegas y Kauai, con una fortuna estimada entre 120 y 150 millones de dólares. Una residencia artística capaz de generar entre 20 y 40 millones de dólares brutos al año. Y una rutina marcada por la meditación, la música y la disciplina espiritual. A sus 78 años, medita cerca de 2 horas cada mañana. Mantiene una dieta vegetariana que adoptó hace más de medio siglo. Y se presenta en Las Vegas sin el desgaste de las giras interminables. Cuando su guitarra canta, vuelve a aparecer la historia del niño pobre de Jalisco, que terminó convertido en leyenda mundial. Carlos Humberto Santana Barragán nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco. Su padre José Santana era violinista de mariachi. No era rico ni famoso. Era un músico de oficio que tocaba en plazas, bodas, bautizos y fiestas para mantener a su familia. En los años 40, Autlán de Navarro tenía cerca de 15,000 habitantes. Era un México rural, de calles empedradas, plaza central, agricultura y ganadería. La familia Santana vivía con lo justo y la música era sustento. Cuando Carlos tenía alrededor de 5 años, su padre le puso un violín en las manos. La enseñanza era dura. Repetir, corregir, volver a empezar, para José. El violín era herencia familiar, pero dentro de Carlos empezaba a crecer otro sonido. En una radio vieja escuchaba blues, jazz y rock and roll, que llegaban desde Estados Unidos. Eran sonidos eléctricos rebeldes distintos al mariachi tradicional. En 1955, cuando Carlos tenía 8 años, la familia se mudó a Tijuana. La avenida Revolución estaba llena de bares, luces de neón, turistas americanos, música en vivo y oportunidades tan atractivas como peligrosas. José Santana encontró trabajo tocando para turistas. En buenas semanas, podía reunir entre 200 y 400 pesos, suficiente para sostener una casa modesta de 2 recámaras. Carlos empezó a acompañarlo cuando tenía 8 o 9 años. Tocaba violín en grupos de mariachi y recibía propinas de 25 centavos. Pero en esos bares de humo y ruido, escuchó el sonido que le cambió la vida. Guitarras eléctricas, amplificadores blues mexicano y rock and roll primitivo. El violín era elegante, pero la guitarra eléctrica parecía tener fuego. Carlos quedaba hipnotizado viendo a los guitarristas hacer llorar las cuerdas. Uno de los nombres que más lo marcó fue Javier Batis, figura clave del blues mexicano en Tijuana. Carlos observaba sus manos y aprendía sin clase formal. A los 8 años convenció a su padre de comprarle una guitarra acústica sencilla. Costó cerca de 100 pesos. Carlos practicaba durante horas, aprendía de oído y copiaba lo que escuchaba en bares y radios. No tenía conservatorio. Tenía hambre. A los 11, 12 y 13 años, Carlos ya tocaba guitarra en las esquinas de la avenida Revolución. Una buena noche podía dejarle cerca de $20. Una mala noche apenas 2 o 3. Ahí aprendió que si la música no atrapaba al oyente en segundos, la moneda no caía. En 1961, con 14 años, consiguió su primera guitarra eléctrica verdadera. Era una Gibson Les Paul usada, comprada en una tienda de empeño de Tijuana por unos 800 pesos. Había ahorrado durante meses. Junto con un amplificador pequeño, esa guitarra le abrió otra vida. Empezó a tocar en bandas locales por pagos de entre 50 y 100 pesos por presentación. Pero su sonido ya era distinto. Mezclaba fraseo de blues, ritmo latino y sensibilidad mexicana.
No tocaba para demostrar velocidad, tocaba para hacer cantar la guitarra. Esa diferencia empezó a llamar la atención de músicos mayores. El salto real llegó en 1966. Carlos tenía 19 años y formó en San Francisco la Santana Blues Band, que después se llamaría simplemente Santana. San Francisco era entonces el centro de la contracultura juvenil. Haight-Ashbury reunía jóvenes que buscaban libertad, música experimental y nuevas formas de vivir. Santana no sonaba como otra banda de rock. No era blues puro, ni rock puro, ni música latina pura. Era una fusión orgánica de todo eso. La guitarra lloraba con alma de blues, mientras congas, timbales y percusión afrocubana empujaban el cuerpo hacia el baile. Carlos era frontera convertida en sonido. Entre 1966 y 1967, la banda tocó sin descanso en clubes y salas de San Francisco. Pasó por el Fillmore Auditorium, el Avalon Ballroom y Winterland. Cobraban entre $200 y $500 por presentación. Bill Graham, el legendario promotor del Fillmore, vio el potencial de aquella mezcla latina y empezó a darles mejores oportunidades. Para 1968, Santana ya era conocida en la escena local, aunque todavía no tenía disco. Tocaban entre 100 y 150 veces al año. Algunos shows dejaban entre $300 y $1,000. Carlos podía ganar entre $15,000 y $30,000 anuales. Ya vivía de la música, pero aún estaba lejos de la fortuna que vendría después. Entonces llegó Woodstock. En agosto de 1969, Santana fue invitada al Festival de Woodstock en Nueva York. No eran cabeza de cartel. Fuera de San Francisco y Timbam. Muchos apenas conocían su nombre. Tocaron el sábado 16 de agosto por la tarde, ante una multitud que acabaría simbolizando a toda una generación. Se habla de cerca de 500,000 de personas. Carlos tenía 22 años. Subió al escenario bajo el efecto de ácido lisérgico que alguien le había dado horas antes. En lugar de quebrarse, tocó como si estuviera luchando con una fuerza invisible. Cuando interpretaron Soul Sacrifice, un instrumental explosivo de unos 11 minutos, la percusión latina creó un ritmo hipnótico y la guitarra de Carlos se elevó como un grito. La ovación fue masiva, pero el golpe definitivo llegó en 1970. Cuando la película documental de Woodstock mostró esa actuación a millones de personas. De pronto, Santana dejó de ser una banda local. Se convirtió en una revelación internacional. Columbia Records lanzó el primer álbum de Santana en agosto de 1969. El disco incluía Evil Ways, Jingo y Soul Sacrifice. Vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. El adelanto del contrato pudo rondar los $50,000 para toda la banda. Con regalías de entre 10 y 15%, y con Carlos como líder y compositor principal. Se estima que ganó entre $300,000 y $400,000 solo con ese álbum. En 1970 llegó a Abraxas el disco que consolidó el mito. Black Magic Woman tomó una canción asociada a Fleetwood Mac y la transformó con alma latina. Oye cómo va llevó el clásico de Tito Puente a una nueva generación. Abraxas vendió más de 5 millones de copias en el mundo. Las regalías generaron cerca de $2,5 millones para la banda, y Carlos pudo recibir entre $800,000 y $1 millón.
En apenas 2 años había pasado de la supervivencia a la riqueza. Pero el dinero más grande estaba en los escenarios. A comienzos de los años 70, Santana podía cobrar cerca de $75,000 por presentación. Hacían entre 100 y 150 conciertos al año. Los ingresos brutos de gira podían moverse entre 2,5 y 11 millones de dólares anuales. Después de costos, Carlos conservaba una parte neta estimada entre el 30 y el 40%. Durante esa década, podía generar entre 1 y 4 millones de dólares anuales. Pero el éxito también trajo exceso. Drogas, alcohol, fiestas y una sensación de vacío que la fama no podía llenar. En 1972, con apenas 25 años, Carlos conoció al maestro espiritual Sri Chinmoy. Ese encuentro transformó su vida. Adoptó la meditación diaria, el vegetarianismo estricto y una disciplina que muchos amigos no entendieron. Dejó el alcohol, dejó las drogas, cambió el ruido por una búsqueda interior. Para Carlos, la paz se volvió más importante que la fama. En 1972, Caravanserai mostró una etapa más experimental, cercana al jazz fusión. Algunos seguidores comerciales se alejaron, pero los críticos entendieron que Carlos no quería repetir la misma fórmula. Décadas después, cuando muchos pensaban que su época dorada había terminado, llegó el segundo gran terremoto. En 1999 lanzó Supernatural. Tenía 52 años. El álbum reunió colaboraciones con Rob Thomas, Lauryn Hill y Dave Matthews. Smooth se volvió omnipresente en la radio. Supernatural vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo y ganó 8 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Las regalías pudieron generar entre 15 y 20 millones de dólares para Carlos. La gira mundial de 2000 y 2001 llenó arenas de entre 15,000 y 20,000 personas. Cada presentación podía mover entre 500,000 y 1 millón de dólares. Los ingresos brutos se estimaron entre 40 y 100 millones. Y Carlos pudo recibir entre 16 y 40 millones después de costos. Ese renacimiento demostró que Santana no era un recuerdo de Woodstock. Hoy su patrimonio se estima entre 120 y 150 millones de dólares. Su residencia principal está en Las Vegas, en una comunidad cerrada y exclusiva de la zona oeste, con seguridad permanente. La compró en 2005 por unos 8 millones de dólares en efectivo. La casa tiene cerca de 800 metros cuadrados. Arquitectura contemporánea del desierto, grandes ventanales, 5 recámaras con baño privado y vistas a las montañas del valle. Uno de sus espacios más importantes es un estudio de grabación profesional. Solo el equipamiento costó cerca de $1 millón. Una consola digital SSL puede valer unos $200,000. La propiedad hoy estaría valorada entre 12 y 15 millones de dólares. Carlos también posee una propiedad en Kauai, Hawái. En los años 90, compró un terreno de unas 2 hectáreas con una casa modesta por cerca de $2 millones. Kauai tiene menos de 70,000 residentes permanentes. Para Carlos, ese lugar es refugio, silencio y meditación. Hoy, podría valer entre 5 y 8 millones de dólares. En conjunto, su portafolio inmobiliario se calcula entre 20 y 30 millones. En vehículos, Carlos no vive obsesionado con el exceso. En los años 70, manejó Mercedes-Benz, BMW y Rolls-Royce. Pero después de su transformación espiritual,
simplificó sus gustos. Hoy suele moverse con chofer en Las Vegas y mantiene autos cómodos, no una colección extravagante de deportivos. Su imagen pública sí es inconfundible. Sombreros de ala ancha estilo borsalino, camisas bordadas y prendas de influencia oriental. Algunos sombreros pueden costar entre $200 y $1,000. Su gasto anual en vestuario puede moverse entre $20,000 y $50,000 más, como ritual escénico que como ostentación. La colección más importante de Carlos Santana está en sus guitarras. Su colaboración con Paul Reed Smith creó la línea Santana. Los modelos estándar pueden costar entre $3,000 y $10,000, y sus prototipos personales entre $20,000 y $50,000 cada uno. También posee Gibson Les Paul de los años 50, valoradas entre $200,000 y $500,000. La colección completa podría valer entre 3 y 5 millones. Para Carlos, una guitarra es una voz, y su voz cambió la historia del rock. En su vida familiar, Carlos se casó en 1973 con Débora Santana. El matrimonio duró 34 años y terminó en 2007. Tuvieron 3 hijos. Salvador nació en 1983, Stella en 1985 y Angélica en 1990. Desde 2010 está casado con Cindy Blackman Santana, baterista de jazz de enorme talento, conocida también por haber tocado con Lenny Kravitz. A través de la Fundación Milagro, creada junto a Débora Santana, Carlos ha apoyado programas para niños pobres y causas sociales. Se habla de donaciones acumuladas entre 10 y 20 millones de dólares. No lo hace para llamar cámaras. Lo hace como parte de su idea espiritual de servicio. Su legado musical se explica con 3 grandes golpes. Santana de 1969. Presentó al mundo la fusión del rock latino. Abraxas de 1970. Convirtió esa mezcla en obra maestra. Supernatural de 1999. Probó que podía dominar de nuevo las listas 3 décadas después de Woodstock. El sonido de su guitarra es reconocible al instante. Tono cálido, notas largas, vibrato expresivo. Frases que cantan más de lo que atacan. B.B. King le enseñó a hacer hablar a una guitarra. Miles Davis le mostró el espacio y la melodía. Tito Puente le dio una raíz rítmica que nunca abandonó. Carlos Santana ganó 10 premios Grammy. En 1998 fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. En 2013 recibió el Kennedy Center Honors, uno de los reconocimientos culturales más importantes de Estados Unidos. Para un inmigrante mexicano que tocó en calles de Tijuana por monedas, fue una validación histórica. Desde 2009 su formato ideal ha sido la residencia artística en Las Vegas. Actualmente presenta shows en House of Blues dentro del Mandalay Bay. Toca entre 40 y 60 funciones al año, cada una de cerca de 2 horas. Las residencias pueden generarle entre $500,000 y $1 millón por semana de presentaciones. En 2021 tuvo una cirugía de corazón y debió cancelar algunas presentaciones. Pero volvió al escenario con la autoridad de quien ya no necesita demostrar nada. Su álbum, Africa Speaks, lanzado en 2019, mostró que todavía busca nuevas conexiones musicales. No graba porque necesite dinero. Graba porque la música sigue siendo una necesidad. La verdadera riqueza de Carlos Santana
no está solo en sus millones, sus casas o sus guitarras. Está en haber unido mundos que antes parecían separados. Tomó la herencia mexicana, el blues americano, el rock psicodélico, el jazz, la percusión afrocubana y la búsqueda espiritual, y los convirtió en una sola voz. Comenzó con un violín impuesto por tradición. Encontró una guitarra por instinto. Tocó en bares de Tijuana por propinas. Subió a Woodstock ante 500,000 de personas. Vendió millones de discos. Ganó Grammy. Entró al Salón de la Fama. Recibió honores nacionales. Y a sus 78 años, sigue hablando de paz, alma, gratitud y música. Carlos Santana demostró que se puede conquistar el mundo sin perder completamente el centro. Que se puede ganar una fortuna sin convertir el lujo en una prisión. Que se puede envejecer en la cima sin vivir del escándalo. Y que una guitarra, cuando está en las manos correctas, puede contar la historia de un niño pobre de Jalisco mejor que cualquier discurso.